Muy bienvenidos y bienvenidas todos y todas nuestros mediadores colegiados, así también como aquellos colegas no colegiados que nos acompañan en esta actividad y también amigos y amigas desde otras latitudes y países de Latinoamérica y el mundo. Muy bienvenidos a este conversatorio llamado Integrando la inteligencia artificial en la mediación de conflictos, un enfoque práctico con nuestro invitado que lo va a presentar en detalles un minutito más. María Paz Yáñez, nuestro invitado del día de hoy, es Marco Antonio Iglesias. Voy a dejar con ustedes a nuestra coordinadora y antes se me había olvidado lo más importante, yo pensando que quizás todos me conocen cuando no necesariamente es así. Soy Varina Penco, la actual presidenta del Colegio de Mediadores de Chile, y les doy la más cordial bienvenida a este seminario que está organizado por el Comité de Mediación Civil, Comercial, de Consumo y Ambiental de nuestro colegio. Voy a dejar con ustedes a la coordinadora de nuestro comité, María Paz Yáñez, quien va a llevar la moderación y la conversación de esta interesante exposición. Les rogamos que las preguntas las vayan realizando por chat y María Paz después va a explicar el procedimiento para poder realizar y recoger dichas consultas. Así que dicho lo anterior, doy la bienvenida a María Paz, por favor, para que tú puedas hacer la Eso. presentación. Sí, muchas gracias, Varinia. Bueno, como ustedes escucharon antes de la grabación, hemos tenido invitados, ¿cierto?, de casi todos los continentes, y qué mejor empezar este año 2023 con un chileno. Los presento, Marco Antonio Iglesias. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica, estuvo a cargo del proyecto de modernización tecnológica del Colegio de Abogados de Chile a fines de los 90, a principios del 2000, ha impartido clases de tecnología de la información, comercio electrónico y firma electrónica en varias facultades de Derecho. Es emprendedor en el desarrollo de plataformas web en relación a la gestión documental, que eso nos sirve mucho a nosotros, y en la actualidad, ¿cierto?, relación a firma electrónica, apoyo a la gestión jurídica y gobiernos corporativos. Es asesor de directorio de sociedades anónimas e investigador independiente en tecnologías de la información y sus alcances humanos, sociales y económicos. Así que le doy la bienvenida a Marco Antonio. Gracias por aceptar la invitación y también gracias a todos los presentes, porque es un tema muy interesante que este último tiempo se ha conversado mucho. No sabíamos los alcances del tema, pero mira, Marco Antonio. Buenas noches. Muchas gracias, María Paz. Igualmente a la presidenta Varinia, muchas gracias por la invitación. Y estoy muy contento de ver la cantidad de interesados en participar y escuchar y conversar, ojalá, sobre esta temática que aparentemente es nueva, pero la verdad es que no lo es tanto, porque las primeras herramientas de inteligencia artificial y los primeros trabajos ya se empezaron a dar a fines de la década del 40 del año pasado, del siglo pasado, y fundamentalmente en los años 50, pero por razones de carácter técnico no avanzaron tanto hasta ya entrados los 2000. Y estamos hoy día enfrente de una nueva realidad que, claro, tiene un componente eminentemente tecnológico-técnico que es complejo de poder profundizar en un conversatorio como este, pero trataré de dar algunas aproximaciones a ello. Entonces, Presidenta, voy a compartir la presentación. No sé si lo pueden ver. Perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, María Paz me propuso como título de esta ponencia el que ustedes ven en pantalla, con una bajada que es el enfoque práctico. Así que hice un esfuerzo por bajar a lo práctico algo que en apariencia sigue siendo muy teórico, ¿ya? Quiero hacer un comentario. Yo no soy usuario intensivo de Zoom, más bien de Meet. Así que no los veo en este minuto. Si ustedes quieren hacer una pregunta o interrumpirme, libertad para aquello y los escucho, digamos. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, dando inicio a esta corta presentación,
les quiero pedir un favor. ¿Qué ven en esta imagen? Creo que pueden activar sus micrófonos en forma automática. Prueben, por favor, o escribir por chat, si parece que sí pueden. Un hombre en una carreta con una bandera roja. ¿Ya? En una época distinta, como los años 20, creo. Como que tiene algo en la cara, no sé qué es. Por ahí va. Y en una mano. Un comentario al margen. Esta imagen la generé yo a partir de inteligencia artificial también. Una aplicación que se llama Dolly, que todavía tiene alguna Sí, eficiencia, sí. pero la idea sí. está bien transmitida. Ya, estamos hablando de otra época, ¿no es cierto? Más pasada. Ujú. La persona delante de un carro, algo extraño, con una bandera roja. Ajá. Bueno, esto simboliza una ley que se promulgó en Inglaterra en 1865 y que se denominó la Red Flag Act, o la ley de la bandera roja. Y se promulgó en el Reino Unido para establecer las reglas de circulación de los vehículos a motor en las carreteras públicas o en las calles públicas. La ley requería que todos los vehículos a motor estuvieran precedidos por un hombre con una bandera roja que advirtiera a los peatones y a otros conductores de la presencia del vehículo que venía atrás de él. Además, los vehículos a motor debían viajar a una velocidad máxima de 4 millas por hora en la ciudad y de 14 millas por hora en las carreteras. La Red Flag Act fue una de las primeras leyes sobre circulación de vehículos a motor en el mundo y estableció un marco regulador para la industria emergente de la automoción o la industria automotriz. ¿Por qué les quería mostrar una imagen así y evocar esta ley tan antigua de 1865? Porque lo que subyacía al origen de esta norma no era más que el temor que generaba en la población, particularmente de Londres, el que de la noche a la mañana aparecieran circulando en las calles, literalmente lo voy a decir, carruajes sin caballos. Y eso generó mucha inquietud, mucho miedo en la población. Entonces, ¿se imaginan ustedes lo que era para una tecnología emergente como la automotriz al principio de la segunda mitad del siglo XIX, que para poder circular anduviera siempre el vehículo precedido por un hombre caminando con una bandera roja? Bueno, evoco esta situación con esta imagen porque, en mi opinión, y no solo mía, está ocurriendo algo muy similar hoy con la inteligencia artificial. De hecho, me imagino que todos pudieron leer en redes sociales o en las noticias que un grupo de destacados empresarios y filósofos y científicos hace un par de semanas, o la semana pasada, no estoy bien seguro, firmaron una carta proponiendo una moratoria en el desarrollo y avance de aplicaciones de inteligencia artificial, hasta que se pudiera determinar con la mayor precisión posible el alcance y consecuencias que va a tener esta nueva tecnología en el mundo entero. Entonces, yo me atrevo a denominar esa carta firmada por estos próceres como una nueva bandera roja que se le está poniendo a esta tecnología. No obstante, no hay que perder de vista que quienes están detrás de esta iniciativa de moratoria están también compuestos por algunos de los representantes de las empresas que se quedaron un poco atrás en el desarrollo de estas tecnologías. Vamos entonces al temario, ya derechamente, de lo que quiero compartirle hoy día, y cualquier duda o consulta, por favor, formúlenla sin inconveniente alguno. Partimos con
un capítulo introductorio acerca de qué es la inteligencia artificial, algunas aplicaciones de la inteligencia en la mediación de conflictos y las ventajas de utilizar la inteligencia artificial en la mediación de conflictos. Pero antes, definamos aquí de común acuerdo qué entendemos por inteligencia, no artificial, sino por inteligencia puro y simple. ¿Quién se atreve a dar una posible definición de inteligencia? Capacidad de resolver problemas, digo, una Sí. forma de medirla. ¿Alguna otra propuesta de definición? Capacidad de entender y comprender. Bien. Sí. Y tomar Vamos a la definición que da la RAE. Como ustedes bien decían, la capacidad de entender o comprender, la capacidad de resolver problemas, el conocimiento, comprensión o acto de entender, el sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión, o la habilidad, destreza y experiencia. Son distintos tipos de definición que están incluidas en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Ok? Eso como un sentido. Esto sería entonces el concepto general de inteligencia y que evidentemente hasta la aparición de las tecnologías de inteligencia artificial entendíamos la inteligencia en sus distintas variantes y vertientes asociadas a la conciencia humana. No obstante que reconocemos que en el reino animal también hay inteligencia. Pero ahora vamos a la definición entonces de qué es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es IA, de aquí para adelante en la presentación, por su sigla, es una rama de la informática que se dedica al desarrollo de sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, tales como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje y la toma de decisiones. La inteligencia artificial se basa en la idea de que una máquina puede ser programada para imitar la inteligencia humana y, por lo tanto, realizar tareas que antes eran exclusivas de los seres humanos. ¿Y cómo se logra esto? A través del uso de algoritmos. Veremos luego una definición o una aproximación a ese concepto, de los datos que se integran al proceso de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático, que en inglés se le denomina en la jerga tecnológica como el machine learning. Está muy en boga hoy día como concepto. En suma, la inteligencia artificial es una rama de la informática, es decir, no es una ciencia nueva, es una ciencia que se viene desarrollando en el contexto general del desarrollo de la informática como tal. Tiene por objeto la dedicación al desarrollo de sistemas que pueden realizar tareas que requieren inteligencia humana. Algunos ejemplos de estas tareas: el reconocimiento de patrones, concepto que es muy importante para lo que viene luego en nuestra conversa, el aprendizaje y la toma de decisiones. La inteligencia artificial se basa en la idea que una máquina puede ser programada para imitar la inteligencia humana. Se logra a través del uso de los algoritmos, conforme vimos la definición inicial, los datos que se integran en el aprendizaje automático. Y, ya como una visión más estructural, la inteligencia artificial, a mi juicio, sin lugar a dudas, está transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Y, por último, tiene un impacto en una amplia variedad de industrias, desde la salud hasta las finanzas y la robótica. Ahora, si bien pareciera que esto es novedoso para nosotros ahora, lo que está ocurriendo este año, no lo es tanto. Quiero decirles lo siguiente. Que es una pregunta que uno siempre hace, o un comentario que uno siempre hace, y todo el mundo dice: a mí también me pasa. ¿A quién le ha ocurrido que después de una conversación con otra persona o con un grupo de personas sobre una temática X determinada, por ejemplo, por decir cualquier cosa, zapatillas para hacer deporte,
no pasa mucho tiempo en que le empiezan a llegar avisos en redes sociales de aquello que estaban hablando. Sea Instagram, Twitter y tantas otras redes que existen. Bueno, a mí me pasa, y supongo que a ustedes también. A todos, sí, por supuesto. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué creen ustedes que hay detrás de eso? Eh, lo- Inteligencia sacan los datos, artificial. claro, pues, sacan los datos de las personas, Claro, están utilizando ya. observan lo que uno está haciendo y lo copian. Un interés. Espionaje. ¿Interés? Algoritmos ¿Qué interés? que en el fondo toman lo que tú buscas y si tú Claro. buscas esto, se manda toda la información para que todas las personas Exacto. puedan revisarlo. La información es poder. Y en el caso de los grandes operadores o las grandes empresas que dominan el mundo de la tecnología en el mundo, bueno, la información de todos y cada cual de nosotros es su gran capital. Porque con eso lucran. Ahora, ¿cómo operan esas inteligencias artificiales? Operan en el contexto limitado del modelo de datos que quieren obtener estas grandes compañías de Internet. En otras palabras, son inteligencias o modelos de inteligencia artificial acotados. Acotados al modelo de negocio de Google, acotado al modelo de negocio de Apple y tantas otras. Por otro lado, uno voluntariamente se expone en redes sociales por las selfies, las fotos, el restaurante al que fui, etc. Y toda la información que uno voluntariamente está entregando a las redes sociales queda grabada, residente en grandes sistemas, en grandes servidores, que nunca se van a olvidar de que hicimos tal o cual cosa años atrás, aun cuando nosotros podríamos eventualmente haberlo ya olvidado. La inteligencia artificial tiene una memoria muchísimo mejor que la inteligencia humana y por tanto nunca se va a olvidar de lo que hicimos. ¿Y qué es lo que hacen con toda esa información? Sea a partir de una consulta que uno le haga a Siri o Alexa o a cualquier otro sistema, o estos sistemas de apoyo personal, o directamente una búsqueda en Google a través del buscador, o haber visto un video en YouTube, etc. Todo eso va quedando grabado y la inteligencia artificial, a partir de todos esos datos que ingresan por distintos canales, sea conversación, sea visualización, sea selección de link, vas conformando un perfil muchísimo más preciso inclusive que el que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y esa inteligencia artificial está acotada a estos modelos de negocio. ¿Qué ocurrió el año pasado? Que cambió todo y que parece que ahora hay una explosión de inteligencia artificial. Una empresa, OpenAI, financiada curiosamente por Elon Musk, que hoy día está firmando la carta pidiendo que se paren las máquinas por unos 6 meses, tomaron la decisión de utilizar estos mismos modelos de inteligencia artificial acotados a modelos de negocio de estas grandes compañías y abrirlo al uso universal, que se llama la inteligencia artificial general. Por lo tanto, el gran cambio que ha ocurrido en estos últimos meses en el mundo es que el modelo de inteligencia artificial con el manejo de datos que ya existía, pero al servicio de determinados intereses, afirmación en el punto 7, que tiene un impacto en una amplia variedad de industrias, desde la salud hasta la finanza y la robótica, ahora es mucho más cierta que hace un año atrás. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, duda, inquietud que podamos ir conversando.
Sí, Marco, Sí, una duda. Cuando usted mencionó lo de la conversación que uno pueda tener con alguien, ahí estamos hablando de comunicación verbal, ¿verdad? sí. ¿Cómo podemos entender que esto se está escuchando? Es decir, aquí no quedó nada, ningún dato en ninguna red ni nada por el estilo, sino un audio. Eso también, por lo que se ve, queda grabado. Sí, perdón. Eh, es una muy buena pregunta, Patricia, ¿no? Patricia. ¿Sí? Porque lo que hay que entender para aproximarse a la realidad de la inteligencia artificial es que sea un audio, una imagen, y después vamos a ver que mucho más que eso. Pero partamos que ahí, audio, imagen, es indistinto para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tanto el audio como la imagen, estas tecnologías lo transforman en lenguaje binario de ceros y unos. ¿Ok? En consecuencia, la inteligencia artificial que escucha que yo quiero comprarme zapatillas, no es que esté grabando en un audio mi voz que hablé tal día, no, está convirtiendo lo que yo dije en una secuencia digital que se está asociando a mí, digámoslo así, como usuario de estas tecnologías y que se convierte en, por decirlo así, en patrones matemáticos que son administrados por estos sistemas. Suena enredado, pero es más simple de lo que parece. En otras palabras, da lo mismo el input de información. Todo input de cualquier naturaleza que él sea, se transforma en un conjunto de datos que los computadores leen como datos digitales. No sé si con eso respondo a tu pregunta o tu duda. Sí, absolutamente. Ahí Cristina tiene la mano levantada. ¿Ya? ¿Sí? Sí, hola, buenas Hola. tardes. Eh, un comentario respecto a lo que mencionó antes de que la compañera hiciera la pregunta. Que yo, respecto a que esta democratización de la tecnología, por decirlo de alguna forma, que en lo personal, a mí me gusta esto de la tecnología, creo que no soy una detractora. Me parece bien que se democratice porque innovar en tecnología es sumamente caro ahora. Entonces, finalmente, como estaba mirado antes de lo que acabas de señalar, que yo no sabía, acabo de enterar contigo y encuentro demasiado bacán porque quedaba la tecnología solo para determinados grupos socioeconómicos como todo, po. Y finalmente cuando bajara a nosotros ya van a pasar hartos años más porque esto de la tecnología es sumamente rápido. O sea, un año, 2 años. Y yo, bueno, yo soy mediadora, pero también yo estoy en un proyecto de emprendimiento que es de tecnología. Y Okay. el mayor, sí, pues y el mayor problema es lo caro de incorporar los chats, el que está ahora súper famoso, y es sumamente caro y además requiere tiempo porque la tecnología, esos tipos de inteligencia artificial, finalmente son insumados por nosotros mismos. Toda esa codificación es información que se provee en técnico, por lo tanto el desarrollo es súper caro. Entonces, que ya esté más democratizado, yo lo encuentro genial. Por ejemplo, mi innovación es en el área de mujeres maltratadas, como por ese lado. Entonces, los chats, los que vemos que es Alexa, esos que de todo, uno los ve, que son básicos, requieren demasiada información y cada información es sumamente caro. O sea, una aplicación de un nivel así, 50 millones de pesos más. Entonces, lo encuentro genial porque se optimizan en los procesos, se optimizan los recursos, podemos integrar o mejorar la cobertura, así que, y es trabajo igual porque los profesionales somos los que insumamos a través de la experiencia, que te va dando las mismas preguntas de las personas, no es algo que uno diga ya voy a poner esta información. Por ejemplo,
los mismos que tú mencionaste, Alexa, y yo tengo a Siri. El Siri no te responde si tú no lo alimentas al celular, con los algoritmos, con los códigos. ¿Sí? Entonces, al final, esto con la pandemia fue lo que lo adelantó y nos vino a decir algo que yo en realidad siempre disruptiva. Yo hacía mucho rato, años que yo decía, ay, que lata venía a trabajar todos los días a hacer lo mismo este computador. Yo decía, oh, qué genial hacerlo de mi casa, o sea, vengo a perder tiempo, plata. Bueno, era algo que yo pensaba. Así que bueno, todo esto de la tecnología, en resumen, lo encuentro bacán, me encanta, y por eso que una humanista en esto igual es como raro, pero bueno, una humanista media nerd. Y, y finalmente hay carreras y tenemos que transformarnos todos en esta era digital, todos tenemos que reinventarnos porque van a morir la forma en que vemos las cosas, la forma en que nos educamos, la forma en que vemos el mundo está cambiando completamente y hay carreras que van a morir, o sea, está comprobado. Hay estudios de Silicon Valley que hay carreras como, por ejemplo, Derecho, Medicina, Psicología, van a ser las primeras que van a empezar a morir y que van a ser reemplazadas por software. Así que la mediación no lo veo que podamos usar la inteligencia artificial nosotros, no lo veo difícil, pero sumamente caro, por lo que decía la compañera. Usted debe saber porque que hay programas, software que te leen la vista, donde tú estás mirando para ver meter la información de neurolingüística, para dónde se va el ojo, para la izquierda, para la derecha. Entonces es algo que no me sorprende y soy una ferviente seguidora de las tecnologías. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Sí. Bueno, al final en las conclusiones tengo una reflexión, digámoslo así, acerca de lo que yo veo respecto al futuro del rol de los mediadores, y bueno, de ahí se proyecta al rol de nosotros los abogados también, y a los médicos, etc. Pero en particular, como estamos acá, lo que yo intuyo que va a ser el futuro de esta herramienta tecnológica en el ámbito de la mediación. Decía que cuando estamos recorriendo los puntos de la suma acerca de qué es la inteligencia artificial, en el punto 5, me detengo ahí un segundo, porque digo que ¿cómo logra la inteligencia artificial ser tan eficiente al emular, al replicar cómo funciona la inteligencia humana? Bueno, básicamente hay tres elementos, dicho así, que son de la esencia, que pasan por un proceso muy complejo de explicar, pero en fin, pero los elementos que lo componen son tres: los algoritmos, los datos y el aprendizaje automático o machine learning, relacionado con el deep learning también, que es un tema más ingenieril tecnológico, digamos. Pero quiero detenerme en los algoritmos, porque un concepto que, sobre todo los más humanistas como nosotros, no lo manejamos normalmente. ¿Qué entendemos por un algoritmo? Es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Dicho de otra manera, nuestra inteligencia, aunque no seamos conscientes de ello, también funciona sobre la base de algoritmos. Algoritmos que son biológicos de alguna manera, las conexiones de las neuronas, las sinapsis neuronales. Bueno, no sé si han escuchado hablar que en inteligencia artificial se habla muchísimo de las redes neuronales. Bueno, las redes neuronales son el equivalente a las sinapsis neuronales de nuestro cerebro, y se ordena la información a través de infinitas conexiones, o millones de conexiones, sobre las cuales se construyen estas inteligencias artificiales. Y esas conexiones se van desarrollando sobre la base de conjuntos de instrucciones que le dan los que crean esta inteligencia artificial, ¿ya? Y esos conjuntos de instrucciones se les denomina algoritmos, ¿ok? Dicho ahora más en simple todavía, un algoritmo es un método para determinar soluciones eficientes, ¿ok? En cuanto a los datos, que es el segundo elemento, bueno, todos entendemos que es el conjunto de información con el cual vamos cargando las bases de datos, los sistemas con los cuales tecnológicos con los cuales interactuamos. Pero lo que hace a esta ciencia o tecnología
tan especial es que si bien está dentro de la informática, tiene una característica, la inteligencia artificial, que no tienen las tecnologías que conocíamos hasta aquí en el ámbito de la informática. ¿Y cuál es esa característica? El aprendizaje automático. Y el aprendizaje automático es lo que le da esta, ¿cómo decirlo?, sensación de impacto tan importante que tiene la inteligencia artificial en el mundo entero. Pensar que hay tecnologías desarrolladas por el ser humano que emulan el funcionamiento de nuestro cerebro y que, emulando el funcionamiento de nuestro cerebro, pueden ir adquiriendo nuevas habilidades y nuevos conocimientos sin la intervención de los creadores de la tecnología, es lo que genera un poco de vértigo frente a esta tecnología. Ahora bien, hemos mencionado a Alexa y a Siri. Quiero hacer un punto ahí. Alexa y Siri son tecnologías de agente o de apoyo individual que no es lo mismo que la inteligencia artificial. ¿Okay? Bueno, me detengo aquí un poquito para poder avanzar. Vamos entonces ya aterrizando a la posible aplicación o de qué forma aplica la inteligencia artificial en la mediación de conflictos. Y bueno, la inteligencia artificial está teniendo un impacto significativo en la mediación de conflictos, ofreciendo soluciones innovadoras y eficientes. Parece como que estuviera vendiendo la tecnología, no es mi intención. Está transformando la forma en que se aborda la mediación de conflictos, ofreciendo soluciones más eficientes y efectivas. Luego vamos a ver por qué hago esta afirmación. Al utilizar la inteligencia artificial, los mediadores pueden tomar decisiones informadas, mejorar la comunicación con las partes involucradas, cosa que ya estuvo saliendo en los comentarios de ustedes, esto de captar incluso las emociones, los sentimientos de las partes que comparecen a la sesión de mediación, identificar soluciones óptimas a los conflictos. Y ahí pongo un ejemplo, que la ODR ya existe hace muchos años en Estados Unidos. La ODR es, por su sigla en inglés, significa Online Dispute Resolutions, resolución de disputas en línea. Y es un proceso de resolución de conflictos que se lleva a cabo en línea. Se utiliza para resolver conflictos de manera eficiente y asequible y se ha vuelto cada vez más popular con el auge de la tecnología y la globalización. Y ya no solamente la tiene Estados Unidos, también la tiene China. Ustedes no sé si ya, a lo mejor ya lo saben, pero cuando hay un inconveniente con alguna compra, por ejemplo, en el portal de Amazon o en Alibaba, hay un sistema que uno puede reclamar. Le llegó un producto que no fue el que compré, le llegó en condiciones con defecto, o no llegó. Hoy día, esos grandes portales de comercio electrónico utilizan modelos como el ODR norteamericano. En otras palabras, hay una inteligencia artificial que actúa como mediadora de la disputa comercial. Y si ustedes se van a Google y buscan ODR y hacen una pequeña indagación, van a ver que este modelo ha sido de altísimo éxito a nivel mundial y está abarcando cada vez más ámbitos por sobre aquel para el cual fue concebido inicialmente. ¿Ok? Entonces yo lo pongo ahí como ejemplo, porque en definitiva pareciera que yo estoy hablando de algo muy nuevo. Sí lo es desde el punto de vista de la masificación que estábamos hablando hace un minuto, de estas tecnologías, pero no lo es tanto en cuanto a que ya se ha estado usando inclusive para la resolución de conflictos en varios ámbitos. ¿Ok? Así que ahí les dejo tarea para la casa, para que revisen un poco la historia, sobre todo en su calidad de mediadores, de cómo le ha ido a esta tecnología ODR en Estados Unidos. Sigamos. Entonces, hagamos una pequeña enumeración de aplicaciones de la inteligencia artificial en mediación de conflictos. ¿Para qué la podríamos usar? Primero, para el análisis de datos. Yo me imagino que cualquier persona que tiene su vida privada y tiene sus propios
asuntos que atender, familia, hijos, otros, no estamos todo el día trabajando. Y cuando vamos a varias sesiones de mediación con distintos tipos de problemática, con distintos niveles de conocimiento de las partes involucradas, y etcétera, etcétera, la cantidad de información que surge de toda esta actividad profesional que ustedes tienen debe ser enorme. Una de las cualidades que tiene entonces, o utilidades que tiene la inteligencia artificial, es la posibilidad de tomar ingentes volúmenes de datos de información y procesarlos a la velocidad de la luz. Nunca mejor dicho. En consecuencia, ahí ya empieza a aparecer una pequeña utilidad del uso de la tecnología. Otro ámbito muy importante, que ya también se adelantó en algunos comentarios de ustedes antes, es la comunicación asistida. También está la identificación de soluciones. Si tenemos los datos procesados, no solo de una mediación en cuestión, sino de la historia de otras mediaciones que se van acumulando, tenemos la posibilidad de mantener una relación asistida por las tecnologías de información para mantener una buena relación con los mediados o con las terceras que participen. Podemos utilizar todo lo anterior o nos va a quedar más tiempo disponible, o debiera quedarnos más tiempo disponible, y además vamos a contar con mayor información para empezar a identificar potenciales soluciones al conflicto. Lo cual conlleva entonces mayor eficiencia y precisión, toma de decisiones informadas y precisas, y la resolución de conflictos más rápida y eficaz. Como ustedes ven, puesto así, no es que la inteligencia artificial esté pensada para relevar el trabajo humano, por ejemplo, en el caso de un proceso de mediación, sino que derechamente, tal cual está hoy día, es una herramienta idónea y adecuada para optimizar la productividad y el rendimiento de un objetivo tan importante como es solucionar conflictos. ¿Okay? Entonces, la inteligencia artificial puede mejorar la mediación de conflictos al proporcionar análisis de datos en tiempo real, comunicación más eficiente, identificación de soluciones óptimas, mayor eficiencia y precisión, toma de decisiones informadas y precisas, y resolución de conflictos más rápida. La IA es una herramienta valiosa para los mediadores que buscan resolver conflictos de manera eficiente y precisa. ¿Comentarios, dudas, sugerencias, reclamos? No sé. Yo Mira una lo que tú consulta. dices. Perdón. Mira lo que tú dices, es como alucinante. ¿Ah? Mira, en el tema de la mediación hay varias etapas, varias cosas que los mediadores conocemos. Una etapa de la mediación es la premediación, en la cual el personal encargado del tema hace una evaluación del interesado en hacer mediación, y dentro de esa etapa está la consulta a base de datos. El tema está que nosotros nos hemos acostumbrado tanto a este sistema nuevo, especialmente ahora después de la pandemia, en que consultamos una base de datos específica que era la de Mideplan, en la cual acude a su vez a bases de datos que son de la persona que está frente a uno, y en que un sistema informático le asigna a determinadas condiciones a la persona un puntaje, y después la ficha entera se reduce a un puntaje X. Uno consulta eso y sabe con quién está hablando al frente. O sea, como tú dices recién, en tiempo real, es fantástico esta posibilidad. O sea, cosas que antes demoraban mucho tiempo en tener en la mano una información de sueldo, de imposiciones, de nivel de vida, qué sé yo, ahora se tiene con un toque de una tecla. O sea, es mucho más rápido. Y otra cosa que quería hacer, un alcance, mira, esto es como una especie de invasión, porque resulta que uno de repente está hablando con sistemas de inteligencia artificial que uno no conoce, y la máquina se da el lujo de consultarlo a uno, como a uno interrogarlo. Por ejemplo, captchas, en el cual la máquina le pregunta a uno: ¿quién es usted? Identifique tal letra o tal símbolo, o identifique estas fotografías que hay o no hay tales cosas, por ejemplo. Y si uno se equivoca, se le niega el acceso. O sea, el punto es que la máquina lo interpela a uno, cuando debería ser al revés. Digamos, en lenguaje normal debería ser que uno conduce la máquina, al final la máquina lo conduce a uno hacia un objetivo. Entonces eso yo te respaldo en cuanto a que esto es vertiginoso, pero además es como que hay que aprenderlo todos los días. Todos los días esto. Por ejemplo, yo estaba haciendo un trámite, que yo estoy en Estados Unidos ahora de pasada, y tuve un trámite en Chile,
a través de WhatsApp, un WhatsApp común y corriente. Pero me di cuenta que estaba hablando yo y que las respuestas siempre eran las mismas. Así tipeaba la pregunta digamos, por texto y me llegaba la respuesta como de cajón, como de envase. Al final le pregunté a la persona, al chat, le pregunté, ¿usted es un ser humano o una IA? ¿Cómo tú dices inteligencia artificial? Y el caso es que me dijo, no, hable con confianza porque soy de carne y hueso, y con un símbolo de risa abajo. Porque en el fondo uno se acostumbra a hablar con sistemas que de repente uno no sabe quién te lo trataba la línea. Si es un call center, si es las compañías aéreas, para qué decimos nada con los reclamos, en que le responden máquinas a uno. Entonces uno queda como, dice, hasta este punto estamos, en eso estamos ahora. Lo otro, cuando tú iniciaste la charla, el tema de Elon Musk. Yo soy de Los Ángeles, en Chile, y estoy tratando de tener internet en mi casa, pero el lugar en el que vivo es como muy aislado. Y resulta que me aconsejaron contratar Starlink, que es una especie de internet satelital, qué sé yo. El caso es que me puse a leer con detención el contrato, que son contratos gringos, que son interminables, y leí una parte que hacía referencia a la ley marciana, porque Elon Musk entiendo que tiene inversiones en Marte, y hasta ese punto el hombre se puso el par centralidad en cuanto a qué cosa puede recurrir uno para hacer un reclamo, por ejemplo, para hacer un subentendido de la legislación del contrato, como que él recurrió a toda su capacidad para decir esto no se aplica a la ley marciana, y lo dice con esas letras, en castellano. Entonces uno dice, estamos en esto. Entonces me parece extraño que ahora Elon Musk esté cuestionando esto, esté pidiendo una moratoria de este sistema nuevo, porque realmente entiende que nos ayuda a todos. Y un último punto, una compañera decía que esto es muy caro. Yo hace tiempo atrás, hace muchos años atrás, yo ya tengo mis años, me compré mi primer computador, un computador usado, uno que llaman ladrillos ahora, que es súper antiguo, uno no se imagina las limitaciones que tenía, y me costó más de $500,000. Debe ser unos 20 años atrás, si no hace más. Ahora ese mismo computador, con muchísimas prestaciones, me cuesta $200,000. Así que pienso que esto, a medida que se va extendiendo, se va abaratando. Esa es mi impresión. Nada más, compañeros. Ok, gracias. Muchas gracias, Néstor. Oye, quería hacer una consulta porque Carlos Ortiz estuvo en un momento con su mano levantada. Mientras tanto, ahí le doy la palabra a Mariel Barrientos. Hola, buenas. Ahí está Carlos. Ya, Aquí Carlos, estoy. pregunta. Hola, gracias. Mi pregunta era súper concisa. Iba dirigida hacia Marco, ¿considera que con estos nuevos lanzamientos de OpenAI, como ChatGPT-4, por ejemplo, hemos alcanzado como la etapa de la inteligencia artificial general? No, pero son las bases sobre las cuales se va a convertir en una realidad en un plazo de tiempo muy acotado. Yo estimo que en 2, máximo 5 años, ya vamos a estar con una inteligencia artificial general. Y es lo que están tratando de ralentizar las grandes compañías. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna duda que ven amenazados sus modelos de negocio construidos sobre la base de inteligencias artificiales acotadas a sus propios modelos de negocio. Así que la base del desarrollo de esto ya está, ya se abrió. Se hace la analogía de la caja de Pandora, la caja de Pandora ya la abrieron en noviembre del año 2022. Estamos hablando de algo tan nuevo como eso, pero que va tan acelerado que incluso las personas que han sido dueñas del mercado de las tecnologías en este minuto están asustadas. Y Perfecto, muchas yo les voy a gracias. dejar un link a un video de YouTube de un economista español, Marc Vidal se llama, y creo que es, por lo menos lo que yo he escuchado y visto últimamente, es el que mejor grafica esta situación que estamos viviendo hoy día frente a la irrupción de la inteligencia artificial general que se nos viene encima. Y que hoy día, frase de más o menos, hoy día toca demonizarla. Decir que esto va a terminar por destruirnos a todos. Y en realidad yo no estoy de acuerdo con eso, tal como lo señala Marc Vidal. Yo creo que para no gastar más tiempo en este punto, que es súper importante igual, pero les dejo el link, o lo puedo compartir por el chat si me dan al final de
de la conversación se lo comparta para que lo vean. ¿Ok? ¿Había otra pregunta, María Paz, creo? Sí, Mariel. Para Marco, una consulta, como para bajar esta que tú nos compartes de la inteligencia artificial, en el caso de una mediación, por ejemplo, con personas con discapacidad auditiva, ¿cómo yo podría utilizar esta inteligencia artificial para esa mediación asistida, comunicación asistida, dices tú? Sí. Si puedes un poco dar ideas cómo se podría hacer. Bueno, hoy la inteligencia artificial, como procesa grandes volúmenes de información en línea, de hecho ya está incluido, no sé si en Zoom, pero en Meet ya está, y también en PowerPoint lo tiene incluido, porque ya PowerPoint está conectando algunas de las funciones de Bing, que es la inteligencia artificial de Microsoft. Ya puedo poner los subtítulos directamente a lo que estoy hablando, en tiempo real. Eso ya es una realidad, no hay que esperarla, digamos. Por eso, miren, yo estoy en una iniciativa propia que es también compartir, bueno, no es el caso para esta conversa hoy día, pero es compartir herramientas concretas que ya existen, que están disponibles, muchas de ellas gratuitas, que permiten facilitarnos la vida en ámbitos de nuestro quehacer profesional diario y que solucionan situaciones como la que tú acabas de plantear. ¿Ok? ¿Seguimos? ¿Cómo se participa en eso? ¿Se inscribe uno? Si yo ¿En qué quiero cosa? ser parte de compartir estas herramientas concretas. Sí, estoy preparando un seminario, lo había hablado con la María Paz y Sí, después llegan los datos. haga propaganda nomás, aproveche. No quería hacer propaganda, pero ya. Okay. Bueno, segundo punto del temario para hoy día. Análisis de datos y predicción de resultados con inteligencia artificial. ¿Se recuerdan que el aspecto más claro y evidente acerca de cómo la inteligencia artificial puede colaborar en la eficiencia del proceso de mediación es el tener grandes volúmenes de datos administrados con mucha eficiencia, rapidez e inclusive en tiempo real, y cómo ese análisis de datos puede traducirse inclusive en la predicción de los resultados de una mediación. Y aquí no estoy hablando de la Yolanda Sultana, estoy hablando de la inteligencia artificial. ¿Ok? No es que nos vamos a poner a adivinar, sino que cuando el procesamiento de datos es tan enorme y los algoritmos, ¿se recuerdan?, empiezan a detectar patrones, es muy fácil concluir para la inteligencia artificial si en un determinado proceso de mediación, como se está llevando hasta el minuto en que se le pregunta, existen lo que se llaman desviaciones. En otras palabras, si yo tengo definido cuál es el óptimo del proceso de mediación dirigido al logro de terminar con acuerdo, la inteligencia artificial, a través de este análisis de datos, es capaz de decirnos esta mediación se está desviando y por tanto es altamente probable que no termine en acuerdo. Por ende, nos puede proponer opciones alternativas que reencaucen el desarrollo de la mediación en pos del objetivo óptimo, que sería el acuerdo. No sé si me enredé mucho para traspasar esta información, pero creo que se entiende, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto? Primero, con el uso de datos históricos para identificar patrones y tendencias, con la predicción de resultados y escenarios futuros, y con la mejora de la eficiencia y precisión en la toma de decisiones. Todo eso es de suyo inherente a la administración de información, a la gestión de aquella por algoritmo y al output que nos entrega la información procesada por la inteligencia artificial. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hoy día existen distintas herramientas que ya se pueden utilizar, desde ya los chatbots, como el GPT. ¿Ok? Avancemos, porque si no me voy a quedar pegado ahí. Uso de datos históricos para identificar patrones y tendencias. ¿Cómo se puede ir dando este fenómeno, digámoslo así, de identificar patrones con los datos históricos de las mediaciones que llevamos?
fundamentalmente la inteligencia artificial lo va a entregar a partir de su capacidad de aprendizaje automático. No nos quedamos pegados en un tema en particular. La inteligencia artificial va uniendo lo que aparentemente parecen cabos sueltos y descubriendo que esos cabos sueltos en el desarrollo de tal cual o de tales y cuales mediaciones tienen patrones comunes. ¿Y cómo llega a establecer esos patrones comunes la inteligencia artificial? Aquí viene la magia de esta tecnología, a través del machine learning, es decir, del aprendizaje automático que, sobre el cual está construida la tecnología. Y todo eso pasa también por el análisis de datos en tiempo real y la predicción de resultados que ya mencionamos y la mejora, y ya también dije, en la toma de decisiones. Y me interesaría detenerme acá por si tienen consulta. Esto sería súper interesante si lo podemos conversar. El alcance de esto, porque parece un poquito ciencia ficción, ¿no? Como Matrix, como la Matrix que tiene la foto. Exactamente, por eso elegí la imagen. Ojo, todas estas imágenes las construí, se las pedí con palabras a una inteligencia artificial. Es decir, texto-imagen se llama. No son imágenes que bajé de un banco de imágenes, sino que son imágenes que yo mismo, para preparando esta presentación, generé a través de una aplicación que se llama Dolly. Yo quería compartir mi apreciación respecto a ver si lo estoy entendiendo bien. Me imagino yo en una mediación online que una cámara, ¿cierto? O sea, que la cámara pudiera identificar, por ejemplo, los rostros de las partes y pudiera tal vez notar algo que yo no esté observando o que yo haya pasado por alto. Por ejemplo, si la mediación es confidencial, por lo tanto uno les pide a las partes que antes de ingresar a la videoconferencia estén solos en un lugar, ¿ya? Entonces, de pronto esta camarita o el sistema me avisa de que hay otra persona que pasó, tal vez yo no la vi, estaba escribiendo y pasó alguien por ahí. Entonces, como que se pudiera avisar esas cosas que el mediador no alcanza a observar. O, por ejemplo, que una persona esté hablando mucho, la otra poco, o que yo esté hablando mucho, la mediadora, por ejemplo, y no esté escuchando bien a las partes, no sé. Eso estoy imaginándome con lo que estoy aprendiendo acá, pero... Sí. A ver, tal como señalamos hace un rato atrás respecto de la supuesta grabación del audio de una conversación que yo he tenido que es detectada por la inteligencia artificial y la traduce en ofertas comerciales, ¿ya? Yo señalé que esa inteligencia artificial no está grabando lo que digo, sino que está convirtiendo palabras audibles en un patrón digital. ¿Ok? Lo mismo ocurre incluso con la gestualidad. Bueno, hay una corriente de psicología ya antigua que se llama la programación neurolingüística, ¿no? Más o menos todos la ubicamos, ¿no es cierto? Se basa justamente en esos patrones. Y esos patrones son por completo digitalizables. En consecuencia, una inteligencia artificial, sin entender realmente, o mejor dicho, sin empatizar con el estado de ánimo del mediado, del solicitante o del reclamado, sí puede interpretar incluso microgestos para determinar si esos microgestos se corresponden con tal o cual patrón de conducta. Quizás, mira, un alcance. Quizás esto ayudaría más a comprenderlo en realidad si pudiéramos entender de que esto no es un estallido de conocimiento de un día para otro. O sea, esto es una sumatoria de avances tecnológicos, electrónicos, de interpretación. Una planilla Excel, el computador no tiene por qué saber que 1 más 1 son 2, por ejemplo. Eso alguien se lo enseñó al computador y el computador no lo olvidó más. ¿Qué pasa con los antiguos detectores de mentiras, por ejemplo? Unían determinadas informaciones y la iban dando en la forma de un gráfico. Daban un resultado no digitalizado, pero en la forma de un gráfico impreso, con unas puntitas como los sismógrafos. Entonces, si uno entiende eso, entiende que lo de ahora es
es digitalizar el conocimiento que ya existía, pero dando una forma de más instantaneidad a lo que se pide ahora. Lo cual a uno en la máquina uno le dice, está pasando esto y esto. Un electrocardiograma es lo mismo. El electrocardiograma muestra una línea de índice de sístole y diástole, pero la máquina no lo interpretaba, solo lo mostraba. Ahora la máquina también le dice a uno, está con un infarto, está con un preinfarto, o lo que sea. Yo pienso que es eso, es más que nada sumar los avances hasta el día de hoy, y que siguen avanzando en realidad. Pienso yo que así se puede entender esto. Sí, se puede entender así, y te lo complemento de la siguiente manera. Toda la realidad puede pasarse a lo digital. De Matrix. Es la imagen que está detrás del chiquillo encima del libro ahí. Todo es digitalizable. Ingrid, ¿tú querías decir algo? Sí, Gracias, Néstor. gracias. Nos asusta con esos términos. No, me gustaría un poquito como materializar la posibilidad de aplicarlo en la mediación, porque la verdad es que lo veo demasiado etéreo, en términos de que nosotros cuando hacemos mediación trabajamos con las personas, y cómo podríamos aplicar esto de la inteligencia artificial en una sesión cuando somos 3, o sea, ¿dónde está incorporada la inteligencia artificial en una mediación? Eso es lo que como que no logro focalizarlo. Estoy de acuerdo, Ingrid. Ahora el punto es el siguiente. Lo que estamos haciendo en este minuto, porque yo estoy metido esto hace muchísimos años, me refiero, conversar de estas tecnologías y todo, es completamente nuevo, no he hecho nunca. ¿Ya? O sea, yo lo converso con colegas, etcétera, con clientes, gerentes, etcétera, pero no, es nuevo en cuanto a qué. Es nuevo, y hago un reconocimiento acá a María Paz y a la presidenta de abrir esta puerta, porque en definitiva ustedes están entrando por la puerta ancha, espero, a un mundo nuevo. Y para entender qué, cómo y cuándo aplicar, lo primero es entender qué hay detrás. Y aquí estamos haciendo la primera aproximación a intentar conocer qué es la inteligencia artificial. Por eso mencionaba que estoy totalmente de acuerdo contigo que esto etéreo, me parece así, se pueda bajar al terreno de lo práctico. Pero, ojo, cuando uno habla por celular o sigue a alguien en Instagram, uno sabe cómo hacerlo, pero no sabe las consecuencias que tiene para, ponte tú, la confidencialidad de tu información. Este es el gran cambio, lo que se está produciendo ahora con la inteligencia artificial abierta al público. Es que tenemos la oportunidad de compenetrarnos de cómo funciona, qué consecuencias tiene el uso de ella misma y qué derivadas provienen de su uso también. Esa es mi intención, ¿ok? Por ahora. O sea, en el ¿sí? fondo lo que estamos haciendo es como esta primera mirada, porque claro, yo por ejemplo puedo pensar en el futuro, que quizás podemos ir creando esta base de datos con cosas que hemos aplicado en familia o en mediaciones de familia, y eso al final te va a dar un resultado, pero para eso se requiere tiempo. Ahora, no sé si de alguna manera eso ya se ha aplicado, porque en las mediaciones, como bien dices tú, es todo tan confidencial que es difícil que nosotros podamos transmitir, sino a través de una cámara, por ejemplo, o no veo otra opción. O sea, hoy día como en las condiciones que hay de la mediación propiamente tal día. O sea, yo entiendo y me encanta esto de el uso de las tecnologías, pero en la mediación quizás propiamente tal, no sé si sea tan aplicable. Ahora, efectivamente, ponte tú, si tú hoy día requieres algo, como tú bien dijiste, basta que tú pongas viaje y te llegan 10.000 información de 10.000 tipos de viaje. O sea, eso los algoritmos hoy día lo realizan. Pero en el fondo, ¿cómo podemos nosotros como mediadores utilizar esto de la inteligencia artificial? Es algo claro que estamos en proceso de descubrir de alguna manera. Exactamente. Claro. Ese es mi punto. Sí. Mira, si aquí más allá de la tecnología,
hay dos elementos para nosotros, digamos, particularmente para la gente del ámbito de lo que estamos conversando acá, que son claves. Y es, en primer lugar, la protección de la confidencialidad, como tú señalaste, pero incluso antes que eso, la ética. Que el gran tema hoy. El gran tema es la ética y la inteligencia artificial. Sin lugar a dudas. Ahora, podemos cuestionarnos. Hasta ahora todos hemos vivido en un universo, por llamarlo de alguna manera metafórica, construido sobre la inteligencia artificial. Toda la tecnología, las redes, incluso las plataformas de películas que vemos, lo que sea, todo es inteligencia artificial ahí detrás. Pero, ¿quién y para qué la usan? Para terminar conociéndonos ellos mejor que nosotros mismos, como dije hace un rato. No debemos hacer lo mismo ahora con esta herramienta que se nos pone en nuestras manos. Tiene que haber un comportamiento ético, sin lugar a dudas. ¿Ok? Patricia, y le doy la palabra a Varinia. ¿Sí? Patricia. Estás muteada, Patricia. Sí, digo, siguiendo lo del comportamiento ético de partida que tendríamos que manejar como mediadores, también tenemos que considerar el que tendríamos que educar a nuestros usuarios en esta cultura de este tipo de mediaciones. O sea, yo digo, ¿qué tan rápido ir a hacer esto para que la gente entienda que vamos a trabajar apoyándonos también en este tipo de tecnología? Tal vez tenga que pasar un tiempo para lograr eso, me refiero con los usuarios, o bien no, pues también estoy pensando por otro lado, que las generaciones actuales ya tienen en sus manos tanto uso de tecnología, tal vez no va a costar tanto. Es una apreciación que me surgió. Eso. Gracias, Patricia. Varinia, te doy la palabra. Era complementando un poquito la consulta que hacía Ingrid. Yo me acuerdo que previo a la pandemia tiene que haber sido por el 18 o 19, yo creo que 18. En una seminario, no me acuerdo si fue seminario de capacitación, yo lo escribí ahí de Joseph Redorta, que es un académico español que escribe experto en resolución de conflictos, tiene hartas áreas. Bueno, él en esa época, de ese año, me acuerdo que mencionaba y hablaba del uso de la inteligencia artificial en los procesos de mediación, y de hecho estaba participando en un proyecto en conjunto con ingenieros, en donde la idea, y ahora yo creo que no va a faltar mucho para eso, la idea para él, y en lo cual ya no le seguí la pista, pues lo voy a preguntar en qué va su proyecto, pero la idea, por ejemplo, te pongo en los casos de civil, para que no hablemos de la confidencialidad en los casos como de familia, que incluso uno no puede acceder a las resoluciones. Él iba a incorporar una cantidad enorme de datos de procesos de mediación o de tipos de conflicto y de cómo se resolvieron finalmente, qué tipo de acuerdos llegaban y se mantenían más en el tiempo. Entonces, su idea era que tú ibas a meter descripciones de conflictos en las cuales la inteligencia artificial te encontraba un patrón y te entregaba como opciones de acuerdo que habían sido más efectivas en el tiempo. ¿Me entiendes? O sea, de esa manera, como tipos de... por ejemplo, dentro de una de las tantas cosas que él mencionaba, y por eso les puse ahí el nombre en un artículo, si es que puedo se los voy a mandar, donde él habla un poco de qué forma y qué manera se va a poder quizás realizar y llevar como a la práctica en estos casos. A veces suena como un poco controversial, donde uno dice, pero ¿y dónde está el protagonismo de las partes? Exacto, y el protagonismo de las partes, ¿cierto? Y la voluntariedad, pero yo lo pongo, no es que esté ni a favor ni en contra, yo simplemente se los comparto, un poco, eso es lo que hace el GPT,
siempre se me dan vueltas las letras. No sé si es GPT, GPT, sí. GTP, bueno, siempre se me dan GTP. vueltas las letras y me da como dislexia de GPT. gracias, del chat, donde incluso pasó algo bien cómico. Un amigo autor de un libro de mediación se puso a conversar con el chat en relación a lo que quería decir el autor en relación a eso, y le daba hartas interpretaciones que quizás él nunca le había dado. Y yo creo que así como unos años atrás para nosotros era impensable hacer una mediación en línea a través de medios remotos, yo creo que quizás en un futuro sí se podrán como consultar, como consultas o como cosas orientativas dentro de, en realidad habría que pensarlo por distintas vías, pero... O acuerdos tipo, ahora que siempre te consultan, ¿cierto? Oiga, ¿qué cláusula sería la mejor para este X problema, qué sé yo? O sea, de hecho, Entonces, en Estados Unidos existe una plataforma, la tengo anotada por ahí porque fue que la di en una clase donde, bueno, esto es medio, no se espanten, pero de hecho existe, que para divorcios no tan conflictivos, tú vas poniendo, vas anotando como lo que necesitas, cuántos niños tienes, más o menos lo que ganas, van anotando cada uno lo que les gustaría, más o menos sus expectativas, lo que le gustaría, lo anota ella, después lo anota él. Hay un sistema en el algoritmo que interpreta, que unifica y les entrega un acuerdo tipo que firman en el minuto y listo, y está listo. online. Online, sin verse nadie, sin ver, y más encima tenía por ahí si quieren se las mando, yo la otra vez y ni siquiera Eso yo creo sin que nos quedó como nadie, tarea hoy llegan día. y te lo dan. Eso no Como tarea hoy día hacer un listado de todas estas páginas que nos van a ayudar a resolver estos problemas, o que podemos buscar en la, ¿cómo se llama? Con la inteligencia artificial. Entonces, ahí quedamos con muchas preguntas ahí a resolver. ¿Cómo vamos a usarlo en el futuro? Estas mismas salas del metaverso, ¿te acuerdas que se podían aplicar también para hacer las reuniones, sobre todo las reuniones con el directorio? Los acuerdos, las actas que conversabas tú, Marco Antonio, que me contabas, que Sí. te demorabas mucho menos en redactar, que eso también es una ayuda. Sí. Y bueno, más que en redactar, fíjate eso, o sea, no solo en redactar, sino también en detectar o determinar acuerdos o desafíos o proyectos que surgen de la conversación de un directorio, ponte tú, y que a veces pasan colados. La inteligencia artificial me dice, oye, tal, yo lo estoy usando ya en mi caso de trabajo personal. Entonces me dice, oye, y le digo al presidente, dice, se nos pasó esto. Chuta, no me acordaba. Entonces la inteligencia artificial te dice, acuérdate, esto se habló y tiene tal incidencia o tal relevancia para el futuro del desarrollo de la actividad de la empresa. Pero mira, yo quisiera hacer una síntesis frente a estos desafíos que ustedes compartían como grupo. Creo que lo que está en el trasfondo del momento histórico que estamos viviendo es lo siguiente. La, comillas, democratización de estas herramientas nos pone la siguiente, o nos genera la siguiente oportunidad. ¿Somos nosotros mismos los que generamos las herramientas que optimicen nuestro trabajo? ¿O esperamos que otros nos vengan a hacer? Yo creo que esa es la gran pregunta, o el gran desafío. Y si esperamos que otros nos vengan a hacer, por ponerme un poco irónico, Elon Musk, les puedo asegurar que esa herramienta no va a estar 100% armonizada con lo que ustedes esperaban, y además van a ser infinitamente caras. Ese es el desafío. Pero para aquello hay que aplicar energía en entender de qué se trata esto. Y esto es un primer pasito que están dando. Exacto. Así que vamos, a ver, vamos lento porque vamos lejos, que no sé quién dice por ahí eso. Sí. No sé, Pamela, la última que le voy a dar la palabra para ir cerrando ahí, Varinia. Muchas Pamela, gracias, hola. hola. ¿Cómo están? Mira, sí, quería hacer mi acotación respecto de lo que escuchaba la última amiga, es que hay páginas y
están más cerca de lo que imaginamos, que nos van guiando respecto de un acuerdo o de información que queramos encontrar, pero lo importante, como dice nuestro relator, es que somos nosotros los que les vamos dando, lo vamos alimentando de lo que buscamos. O sea, yo hoy día lo vivo en el día a día en mi casa. Mis hijos estudian con la inteligencia artificial y se sientan en el computador y le dicen, actúa como profesor de biología en la unidad tanto, el ramo tanto, de no sé qué, y entonces le va dando todas las respuestas, y si se pierde o se desorienta lo que él quiere, lo vuelve a guiar y le vuelve a preguntar y le vuelve a preguntar hasta que obtiene la información que quiere. Yo entiendo que hacia allá apunta esto, en la mediación es lo mismo. Nosotros queremos conocer o indagar respecto de jurisprudencia o de experiencias, y podemos preguntarle y ir hilando más fino para poder obtener información que nos guíe, que nos oriente, que nos enseñe y poder aplicarla al día a día. Me parece que es una herramienta muy interesante, muy actual, pero que requiere que nosotros le demos esa guía, esa orientación, y leemos más fino, tengamos interés. No sé, yo mis primeros ejercicios cuando hice cursos de inteligencia artificial fueron con recetas de cocina. Entonces tú le pedías una receta X y entonces le decías, sí, pero ¿sabes qué? Sin arándano. Después le decías, sí, pero sin gluten. Sí, pero no quiero que tenga este color. Y le puedes preguntar 10.000 veces y te va a dar 10.000 respuestas. Entonces, creo que por ahí va el tema de que nosotros le podamos sacar provecho respecto de todos los escenarios posibles en las soluciones a nuestros conflictos. No sé si estoy equivocada, es como yo lo veo, y agradezco la charla. Gracias, Pamela. Sí, pues eso, ahí interesante, digamos, la exposición de Marco Antonio nos deja aquí con varias preguntas, como un continuará a ver cómo va evolucionando esto de la inteligencia artificial, y también agradecerle a todos ustedes por su pregunta y su interés, que eso es lo más importante. Varinia, te doy la palabra a ti, estás por ahí. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a agradecemos, a dejar de compartir para poder mirarlos a todos. Dame un segundito. Ahí sí, para poder verlos a todos. Les damos las gracias a cada uno de los asistentes. Si hay algún comentario, consulta final, la pueden realizar a través del chat. Se la hacemos llegar a Marco Antonio, pero yo sé que con María Paz es estrictamente con los horarios que cumplimos, en lo cual agradecemos mucho en estos tiempos. Que yo me cuadro totalmente contigo, María Paz, ¿cierto? Así que algo que es bueno, a mí me cuesta un poco, pero en honor al tiempo, estos conversatorios tienen una duración de 1 hora, así que ya cumplimos, ¿cierto? Al respecto, muchas gracias a cada uno de ustedes por venir. Sin duda es un tema muy interesante, un tema que, si bien ya lleva unos años de estudio, para nosotros, para el común de los mortales, ¿cierto? Para el ciudadano de pie, es algo que, tal cual como decía Marco Antonio, ha explotado en este último tiempo, pero con una velocidad asombrosa, y por lo mismo irá avanzando, ¿cierto? Con botas de 7 leguas, y hay que estar preparados, atentos, subirse al carro, ¿cierto? De la tecnología, con ética, con información. Y es interesante analizar, porque justamente son estos puntos donde probablemente muchos códigos de éticas van a tener que reactualizarse, ¿cierto? Van a tener que repensarse en relación a la incorporación y el uso de las tecnologías en nuestros procesos de mediación, sumado a algo que tampoco está tan considerado, que es el resguardo de los datos personales durante nuestros procesos, y evaluar así, ¿cierto?, la calidad de nuestras mediaciones, que muchas veces están en tierra de nadie. Agradezco profundamente a María Paz por la
organización y la gestión de este conversatorio, a todos los miembros del comité. Muchas gracias, Marco Antonio, por tu presencia. Sé que pregunto porque es algo que siempre me van a preguntar, mejor saber al tiro si es posible tener acceso a tus PPT, se respeta absolutamente y el no es una respuesta posible, pero preferimos consultar para que así ya saben al tiro y no la pregunta. Entonces, Oye, no lo y que le haga propaganda a su curso, pues, ¿cuál es tu curso con Marco Antonio? Cuéntanos. Eso es interesante. No, te lo hago llegar, María Paz, el temario, sí, no hay ningún problema, encantado. Sí, por supuesto, le mando a la María Paz que estamos más en contacto por mediaciones, de hecho. Por supuesto. La PPT con lo que vimos. Pero sí me gustaría un minuto para un comentario a partir la última reflexión, que no sé quién la formuló. Pamela. Pamela. Sí, que está ahí con la mano. Sí, Pamela. Dio en el clavo de algo que es central. A propósito del ejemplo que da de sus hijos, entiendo, que interactúan con el chat GPT, entiendo también, y haciéndole preguntas. Sí. ¿Por qué digo que es central? Por dos cosas. Primero, porque a mí lo que más me gusta de lo que está pasando es que la inteligencia artificial que explotó es aquella que se basa en modelos de lenguaje. Esto que suena como raro técnico, es más simple de lo que parece. Es una inteligencia artificial que se construyó para poder conversar con nosotros. Porque el lenguaje, como dice un viejo aforismo, construye realidad. Entonces, en definitiva, es a través del lenguaje como herramienta es que vamos a poder lograr una optimización de los beneficios que la inteligencia artificial nos puede traer. Y en ese punto, hay dos elementos acá, hay un concepto que es el de prompt, que lo voy a mandar en el temario. El prompt es central y esencial. ¿Y qué es el prompt? El prompt es el conjunto de palabras que uno le entrega a la inteligencia artificial para que me responda algo o me dé una idea. En consecuencia, en cualquier actividad profesional, un adecuado conocimiento de la formulación del prompt es central. Y eso es lo que podríamos seguir conversando horas, pero entiendo que tenemos tiempo acotado, así que muchas gracias por la atención, por la participación, y yo quedé muy feliz de ver el entusiasmo con el que toman este tema. Muchas gracias a todos también, pues. Buenas noches, pues. Buenas noches. Chao. Que estén bien. Buenas Gracias. noches. Marinia, antes